Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema de microeconomía que se refiere a la teoría del consumidor. Primeramente, para entender la teoría del consumidor tenemos que saber que esta parte de la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? Pues es una carencia o una insuficiencia provocada en el individuo por un desequilibrio psicofisiológico. Cuando desaparece la necesidad, se llega a un equilibrio que es el bienestar de la persona. Ejemplos. Si tenemos la necesidad de comer, esta es provocada por un desequilibrio que es el hambre. El hambre es ese desequilibrio psicofisiológico. La necesidad de beber es provocada por un desequilibrio que es la sed. La necesidad de estar tranquilo pues es provocado por un desequilibrio de inseguridad. Ahora, para satisfacer las necesidades existen los bienes satisfactores. ¿Pero qué son los bienes? Los bienes son objetos materiales que por sus características tienen la capacidad de satisfacer precisamente esas necesidades. Hay bienes tangibles que son físicos y hay bienes intangibles que son los servicios. Existe también otro tipo de bienes, los bienes libres o gratuitos y los bienes económicos. Los bienes libres o gratuitos son los bienes que existen en abundancia y no son objeto de estudio de la economía. Es decir, no le interesa a la economía este tipo de bienes. ¿Por qué? Porque para conseguirlos no se realiza ninguna actividad económica. Por ejemplo, el aire, el agua, la sal, son bienes que existen en gran abundancia. Ahora, los bienes económicos son bienes que no se encuentran en abundancia. Es difícil obtenerlos porque son escasos y por lo tanto sí son objeto de estudio de la economía, porque para conseguirlos hay que realizar actividades y actos económicos. Por ejemplo, una casa, para hacer una casa hay que hacer todo un proceso y conseguirlo. Los coches, los relojes, el dinero, todos son bienes económicos. Un diamante, un diamante para conseguirlo es muy difícil. ¿Por qué? Porque son muy escasos y es un bien económico que sí le interesa a la economía. Ahora, un concepto muy importante relacionado con la teoría del consumidor es la utilidad. Y la utilidad precisamente es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades humanas. Esta capacidad está dada por las cualidades físicas del bien. Por ejemplo, un coche tiene la utilidad por sus cualidades físicas que permiten satisfacer la necesidad de transporte. Cuando un individuo otorga subjetivamente determinada utilidad a un bien, este le está concediendo un valor. Es decir, la utilidad se relaciona con la escasez para determinar el valor de un bien. Es decir, a ver, para mí va a ser útil una silla porque me permite descansar. Y yo le voy a entregar un valor a esa silla. Un carpintero le es útil un martillo y le va a dar gran valor a ese martillo. En síntesis, existe una vinculación
entre necesidad humana, por un lado, la escasez y la utilidad de los bienes que los satisfacen. Entre más escasos son los bienes, para nosotros son más útiles, les damos más valor. Ley de la utilidad decreciente. Esta ley está relacionada con el concepto del consumidor. A la medida que el individuo, es decir, el consumidor, posee mayor cantidad de un bien, la utilidad que le atribuye a cada unidad del bien va disminuyendo directamente con el aumento de unidades del bien que se trate. Es decir, si yo tengo una bicicleta, para mí una sola bicicleta es muy útil, pero si ya tengo 10, ya les atribuyo menor valor. Entre más voy teniendo, más cosas, más bienes voy teniendo, les voy atribuyendo menor utilidad. Por lo contrario, cuando un individuo posee pocas unidades de un bien, le atribuye mayor importancia a cada una, es decir, tienen para él mayor utilidad, es decir, mayor valor. Un concepto relacionado con esto es la utilidad total. La utilidad total es la satisfacción total que obtiene un individuo por la posesión o consumo de un bien. La utilidad total va aumentando a medida que se incrementa el número de unidades. ¿Por qué? Porque la utilidad de un bien y la utilidad de otro se van sumando hasta un límite en el cual puede empezar a disminuir. En lugar de ir sumando, va a ir restando, es decir, si agregamos una unidad más del bien, empezará a disminuir. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de utilidad marginal. La utilidad marginal la podemos entender como el aumento de la utilidad total provocada por un incremento de una unidad consumida, poseída o producida. La utilidad marginal va disminuyendo. Al contrario de la utilidad total, esta va disminuyendo en la medida en que se incrementa el número de unidades del bien que poseemos. Es decir, es decreciente y puede llegar a tener desutilidad. Veamos aquí un ejemplo. En esta tabla tenemos botellas de agua. Imaginemos que estamos en un día soleado y tenemos la necesidad de beber porque tenemos sed. Si yo tengo una botella de agua, yo le puedo dar subjetivamente un valor a esa necesidad, digamos una utilidad de 25 a esa botella de agua. Y la utilidad marginal pues van a ser 25. Si alguien me proporciona otra botella, ya voy a tener dos. Ya me tomé una botella y ya me proporcionaron una segunda. Esa segunda botella, si lo lógico sería que una le atribuía 25, a dos tendrían que ser 50, 25 y 25. Pero no, ya con dos ya son 40. Es decir, que a la segunda solo le voy a atribuir 15. O sea, es lo que se incrementó de una a otra. Esa es la utilidad marginal. Y si me proporcionan otra, ya tengo 3. La utilidad total se aumentó 50, es decir, de 40 a 50, esta ya nada más aumentó 10. Y si tenemos 4, de 4 se aumentó a 55.
De 55 se aumentaron 5. Y me proporcionaron otra, la quinta. La quinta ya nada más aumentó a 58 la utilidad total. Es decir, que la utilidad marginal de esa quinta botella solo fue 3. Y me proporcionan otra, 6. Ya se incrementó la utilidad total a 60. Se incrementó 2 de utilidad marginal. Me proporcionan otra, 7. Se incrementó a 61. O sea, nada más 1. Me proporcionan una octava. Esta ya no se incrementó, quedó en 61, es decir, que la utilidad marginal de esa octava fue 0, ya hasta la tiré, ¿verdad? Es decir, la utilidad marginal va a ir decreciendo en cuanto mayor cantidad de bienes tengamos de algo. Cuando tenemos una bicicleta, le damos mucho valor a esa bicicleta porque nos ayuda muchísimo. Pero cuando tenemos muchas, ya las tenemos ahí, almacenadas nada más. Existe un principio de equimarginalidad. De acuerdo con lo que vimos, un individuo va a poder cambiar unidades de un bien por unidades de otro bien cuando la utilidad marginal que le proporciona el primer bien es exactamente igual a la utilidad marginal que le proporciona el segundo bien. O sea, si tengo una botella de agua y una torta, cuando la utilidad marginal de la botella de agua es igual a la utilidad marginal de la torta, yo puedo decidir cambiar una por la otra. Esto nos lleva a lo que se llaman curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia son un conjunto de combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. O sea, hay varios bienes que me dan la misma utilidad. Y entonces, me genera una curva de indiferencia que es que para el consumidor le es indiferente un producto u otro de esa canasta de bienes. Es decir, puede elegir uno, puede elegir otro, porque todos le dan la misma utilidad marginal. Estos son algunos conceptos relacionados con la teoría del consumidor. Así concluimos este tema. Espero te haya sido útil. Te invito a que te suscribas al canal y si tienes algún tema que quieras que tratemos, déjamelo saber en los comentarios.